Juan Bosch es un niño que nace en La Vega, hijo de un albañil catalán que llega al país a tratar de salir adelante, descendiente de migrantes de Galicia, de Puerto Rico, de Cataluña, y es un niño que se forma en un hogar que tenía condiciones básicas resueltas, pero básicas, enclavado allí en La Vega, y le toca vivir la miseria, le toca ver el abuso y la privación absoluta de derechos de los hombres y mujeres del campo. Le toca vivir que amiguitos se le mueran por enfermedad o por hambre. Le toca ver la primera ocupación norteamericana, que descienda la bandera dominicana y se hice la bandera de Estados Unidos. Todo eso le toca ver a él. Y por eso él dice que su accionar como político y su accionar como escritor está absolutamente ligado a las condiciones infrahumanas de vida de la mayoría del pueblo dominicano, que eran campesinos y campesinas, que él los conoció y que aprendió a través de su padre y de su madre y de sus abuelos el amor y el respeto al pueblo dominicano. Él dice: a mí me ofendía mucho desde muy niño ver cómo se hablaba del campesino dominicano como un holgazán, como un vago, como un ladrón, como un delincuente, siendo que esa era la persona que trabajaba y producía la riqueza de unos pocos, que lo trataban con abuso, con injusticia, con explotación, con atropello, que ni siquiera se preocupaban cuando se estaban muriendo. Si ustedes se fijan, si el televidente se fija, esa es la realidad de los cuentos de Juan Bosch. Ese es el personaje de los discursos políticos de Juan Bosch. Y a ellos consagra su vida, a ellos consagra su existencia. Y por eso es que Juan Bosch es un escritor y un político honesto. Pudo haber sido un premio Nobel o tal vez un premio Cervantes. ¿Y qué hace? Renuncia a la literatura. Pudo haber sido un político que lo tuviera todo, simplemente negociando algunas cosas, ofreciendo algunos cargos. Sin embargo, no hizo nada que traicionara su compromiso personal, su compromiso de conciencia y de alma con los hombres y con las mujeres que sufrían. No estuvo en la política ni en la literatura para ser poderoso, para ser famoso, para ser rico. Estuvo para servir. Y hoy, a 110 años de su natalicio, pueden haber todo tipo de opiniones sobre sus errores y sus aciertos, sus buenas o sus malas decisiones, pero queda en claro que es el símbolo de la política honesta y de la escritura dedicada al ser humano. Juan Bosch estuvo primero del año 37, principios del 38, hasta el 61, 23 años fuera. Después le toca estar, que no fue exilio, porque aquí ha habido una campaña de minimizar lo que fue el Trujillato. Y una campaña también de enlodar el prestigio de los hombres y las mujeres que lo dieron todo por este país. Eso no fue exilio, eso fue destierro. Juan Bosch no podía entrar aquí. No solamente no podía entrar aquí, y Juan Bosch no solo fue un desterrado de República Dominicana, Juan Bosch fue un desterrado de Cuba, porque lo persiguió Batista y Machado. Juan Bosch fue un desterrado y un perseguido por Somoza. Juan Bosch fue un perseguido por Pérez Jiménez en Venezuela. Fueron muchas las dictaduras y fueron muchos los regímenes tiránicos, además de Trujillo, que persiguieron. Y no podía entrar aquí, salvo a encontrar la muerte. Eso no es un exilio, eso es un destierro. Después, cuando le dan el golpe de Estado a su gobierno y a la Constitución y al Congreso y a todas las instituciones, Juan Bosch es tomado preso ilegalmente por militares traidores a la patria y a su juramento, y es subido en la fragata Mella y deportado, no exiliado, deportado a la fuerza, que lo llevaban a islas Azores sin documentos, donde no pudiera ni sobrevivir. Y el mal tiempo hace que tengan que llegar a Guadalupe, y ahí el gobernador de Puerto Rico, Luis Muñoz Marín, lo rescata
y lo lleva a Puerto Rico. Ese es el segundo destierro de 2 años hasta 1965. Y después vuelve a salir, ya ese sí es un autoexilio, entre 1966 y 1970, cuando después de la ocupación norteamericana, de las masacres de los norteamericanos y de sus políticos títeres y militares títeres en República Dominicana, y después de la imposición fraudulenta de Joaquín Balaguer como presidente, se va durante prácticamente 3 años, 2 años y medio, a organizar sus ideas y a organizar la estrategia de cómo sacar este país del colonialismo, del nuevo colonialismo en que lo pone la ocupación norteamericana del 65-66 y la imposición de un régimen dictatorial como el de Joaquín Balaguer, que en ese año 66 comienza aquella fatídica época llamada los 12 años, en que tantos hombres y mujeres valiosos perdieron la vida, fueron secuestrados, torturados, desterrados, perseguidos. El golpe de Estado, y es importante decirlo, no fue solo a Juan Bosch. El golpe de Estado fue a Juan Bosch, sí, pero hay quienes tratan, entonces se agarran de la idea, porque por supuesto el presidente fue el símbolo, pero se agarran de esta idea para entonces concentrar la explicación en Juan Bosch, y si Juan Bosch hizo esto, y si hizo lo otro, y si era simpático, o era pesado, o si se llevaba bien, o si se llevaba mal, y terminan convirtiendo la historia en un chisme, o en una historieta, o en una caricatura. Juan Bosch fue el símbolo y el jefe del Estado, y el símbolo por el cual prácticamente el 60% del pueblo dominicano vota en 1962. Y esa es una elección muy importante para este país. Saliendo del Trujillato, con una población 80% rural, en condiciones de miseria, votan por ese candidato sin una colchoneta, sin una nevera, sin un cheque, sin una papeleta, sin un nombramiento. Votan de conciencia. Eso es una lección muy valiosa, de que este pueblo puede votar por conciencia. Pero además de eso, este pueblo no solamente nunca le hizo una manifestación en contra al presidente Juan Bosch, sino que en el 1965 es el retorno de Juan Bosch como presidente honesto y de la Constitución del 63, el elemento que cohesiona a tantas facciones y grupos que se aglutinaron en aquella gesta heroica y patriótica de 1965. Pero el golpe no es solo contra Bosch. Porque si hubiese sido Bosch, deponen a Bosch y lo meten en una cárcel o lo sacan. No. Primero toman preso al presidente, lo secuestran, lo sacan de manera violenta e ilegal, desterrado de su patria. Pero además, ¿qué hacen? Derogan la Constitución. Con un decretazo en el Palacio. Derogan la Constitución, disuelven el Congreso, disuelven todos los poderes públicos y crean una dictadura llamada triunvirato, que, entre otras cosas, asesina a Manolo Tavares Justo y a otros compañeros y compañeras, y siembra un régimen de terror y de miseria. Este pueblo se levanta en el 65 con el elemento cohesionante del retorno de Bosch como un presidente honesto y que trabajaba por el pueblo y la Constitución, pero también hastiado de las atrocidades de esa dictadura llamada triunvirato. Eso es lo que hacen, no es solo tumbar a Juan Bosch. Entonces la pregunta es, ¿quién derroca a Juan Bosch? Pero también derroca al Senado, pero también a la Cámara de Diputados, la Constitución, la gran bandera. Bueno, los grupos que por la corrupción, los grupos que por apropiarse ilegítimamente de los bienes del Estado, las clases que no necesitaban a un presidente que cumpliera e hiciera cumplir la ley, que protegiera los intereses nacionales, que no se subordinara a las órdenes de un gobierno extranjero, como pretendía ser, no necesariamente en todos los casos Kennedy, pero sí el poder militar y la inteligencia norteamericana y la embajada norteamericana. Un presidente así no le convenía a ninguno de los corruptos ni de los poderosos. Y por eso fue derrocado y hecho preso, y fueron disueltos los poderes y derogada la Constitución. Y contra todo eso, este pueblo heroico se levanta en 1965, lo cual lo hace un pueblo símbolo de la historia de América, porque hizo lo que ningún pueblo había hecho en condiciones de desigualdad total. Un pueblo civil con unos pocos soldados y unos pocos
policías enfrentados a todo un ejército y después al ejército más poderoso de la tierra. Eso es heroico, totalmente. Quien impulsa la creación del PRD es Cotubanamá Enríquez, que se encontraba en el destierro también. Cotubanamá lo hace pensando en la idea del Partido Revolucionario Cubano, que ya existía y con quien tenía muchas relaciones. Cotubanamá vivía en Cuba y busca a Juan Bosch en Puerto Rico y después lo busca en Cuba, como buscó a otros para unificar a ciertas figuras en la creación de un partido revolucionario dominicano que terminara con la tiranía y construyera la democracia en República Dominicana. Juan Bosch es un caso muy interesante, una de las tantas veces en que demostró estar preocupado de servirle al país, cuando Cotubanamá le dice: tú tienes que ser el presidente del partido. Y él le dice: no, yo no debo ser la persona. La persona debe ser Juan Isidro Jiménez Grullón, que es descendiente de presidente y además tiene un apellido de renombre y por lo tanto tiene muchos elementos que lo hacen ser, le dan más prestancia que a mí. Igual hizo en 1966. Para la campaña del 66, ¿qué hace Juan Bosch? Le pide a Francisco Alberto Camaño: por favor, sé el candidato presidencial del PRD y yo me dedico a trabajar en el partido y a fortalecer el partido. Francisco Alberto Camaño tenía ya su decisión tomada: luchar por la vía guerrillera contra el régimen de los que empezaba, que el régimen que estaban imponiendo los norteamericanos, y después va a continuar con los 12 años de Balaguer. La fundación del PLD tiene que ver con que Juan Bosch ya desde fines de los 60, ya en Benidorm, en España, ve la debacle del PRD, la imposibilidad de que el PRD siga ningún método de trabajo, la imposibilidad que haya una unidad de criterios de cómo sacar al país del atolladero, las luchas intestinas, las luchas grupales, los intereses particulares, todo eso que hasta hoy parece ser una constante de la política dominicana. Contra todo eso se enfrentó Juan Bosch, no solamente afuera, sino que en sus propios partidos, y luchó tenazmente, porque donde priman los intereses individuales no pueden primar los intereses del pueblo. Eso es una contradicción fundamental e irresoluble. Y entonces, al llegar aquí en el año 70, trata de darle al PRD primero una institucionalidad y un orden, y una transparencia y una honestidad, incluso administrativa, pero además un nuevo proyecto, un proyecto transformador para República Dominicana. Y lo que él ve, el PRD se ha convertido en un conjunto de individuos luchando cada quien por posiciones, por intereses, por cargos, por dinero. Su filosofía es la filosofía de caerle bien a los poderosos con tal de llegar a gobernar, aunque eso signifique que el pueblo no salga de la situación de hambre, de miseria, de atraso, de falta de soberanía del país, ¿sí? La entrega de los recursos naturales, de las riquezas, todo eso. Un proyecto transformador quería él. Y entonces ahí, después de toda la situación que surge con la llegada de Camaño, el fracaso de aquel proyecto de Camaño, todo eso hace explosionar las contradicciones adentro del PRD, porque se nota claramente que hay personas que ya sencillamente están optando por cualquier vía para llegar al poder. Lo que ha sido una constante en la política dominicana. Y él se dice: yo podía ser presidente con el PRD, yo iba a ser presidente, pero ¿qué podía hacer yo si en el PRD yo no tenía 100 hombres y mujeres en quien pudiera confiar y que no estuvieran preocupados por sus cargos y por tener dinero, sino preocupados por servirle al pueblo? ¿Para qué ser presidente? ¿Para salir deshonrado de la presidencia? No, así no. Entonces nace el PLD. Imagínense lo que es un hombre que a esa edad, casi 65 años, casi en el año 69 había cumplido 60 años, por lo tanto, exacto, casi 65 años, ese hombre, ya con todo el prestigio, presidente del partido más grande de la historia de este país, decide empezar desde cero. En el año 1978, cuando el PLD participa por primera vez en las elecciones, ganó una mesa en todo el país, una mesa en Ranchito La Vega, una mesa. Pero fue construyendo,
fue construyendo, hasta que en el 1990 inobjetablemente fue el partido más votado, hasta en las cifras de la Junta Central Electoral. Lo que pasa es que el fraude electoral del 90 inventa unos supuestos votos del PQDC de Wessing y se los suman a Balaguer de madrugada y de un día para otro Balaguer aparece ganando contra toda lógica matemática conocida. Pero ¿cómo lo logró? Lo logró con una inmensa cantidad de miembros, ¿no? 5.000 miembros tenía el PLD en 1990 y logró ser el más votado que el BIS de Peña Gómez, que el PRD, que en ese momento no logra participar con éxito, que el Partido Reformista, con 5.000 miembros, que el PLD había logrado en 1990 una autoridad política y una autoridad moral sobre el pueblo, que le da una mística, un liderazgo incontrastable. No hay una experiencia similar, salvo lo de 1962, que un partido prácticamente sin membresía, sin dinero, sin ofrecer nada, lograr ser el más votado. Eso se hace con mística, eso se hace ganándose el respeto, la admiración, la valoración de un pueblo que dijo, estas personas van a ir a servirle al país. Y yo creo que en ese sentido, Juan Bosch, mientras estuvo en acción, cumplió su palabra. Yo a este pueblo no lo voy a traicionar. Yo no me voy a dedicar a nada, ni a la escritura ni a la política, para otra cosa que no sea servirle a este pueblo. Y yo creo que esos recuerdos están ahí y siguen siendo un ejemplo y un faro, no solo de conducta individual, sino de lo que es capaz este pueblo en política. Este pueblo no está condenado a vivir en la política solamente de dádivas, ni de favores, ni de clientelismo. Este pueblo está en condiciones de hacer otras cosas y ya lo ha demostrado. Bueno, ya te lo dije, la raíz de Juan Bosch, su vocación artística inicial era la escultura. Sin embargo, escribía algunos cuentos y algunos poemas de niño y de joven. Esos cuentos primeros desaparecieron en un incendio. Juan Bosch, sin embargo, se va a ir incorporando cada vez más en la escritura a través de la revista Bauruco, en el grupo literario La Cueva, que era una especie de tertulia cultural. Se va a ir involucrando hasta que en el año 33 saca su primer libro, Camino Real, que es ya cuando él ha creado sus primeros cuentos. Pero Camino Real, si tú lees Camino Real es un cuento hasta cierto punto. Camino Real es un manifiesto. Es un manifiesto de reivindicación del campesino dominicano, explotado, abusado, enfermo, irrespetado, desconsiderado por el poderoso, por el rico, que lo humilla, que se burla de él, que lo descalifica, que lo trata como si no valiera nada. Es una reivindicación del campesino. Eso es Camino Real, no es solo un cuento. La Mañosa, que a él nunca le gustó como novela, sin embargo, es una novela que está llena de eso que él enfrentó después en la política. Las llamadas revoluciones, que en realidad eran guerras de poder entre jefes de territorios. Cada uno quería mandar en su territorio y ser el dueño del país. Eso es La Mañosa. Sin embargo, ¿verdad? La mujer, el cuento de la mujer, 1941, 1900, fines de los... Ahí me confundí, páralo. Me confundí con El río y su enemigo porque estábamos hablando. Bueno, no importa. Continúo. Está dando La Mañosa. Sin embargo, es con el cuento La mujer, posterior a esto, que es en aquella carta a Mario Sánchez, que definitivamente ese es un trance propio de los artistas. Eso es lo que llaman la musa. Eso es un trance. Empieza, querido Mario, y empieza a escribir. Y cuando termina y lee lo que ha escrito, baja donde la hermana y le dijo, mira lo que he escrito. Porque él lo dice, yo me había dado cuenta que había escrito un cuento, pero además que había escrito un cuento de verdad. Y que ese cuento iba a dar la vuelta al mundo y iba a ser traducido a varias lenguas. ¿Y qué es la mujer? Ahora, en estos días que estamos hablando del tema de género, en estos días que estamos hablando que hablar de las desigualdades entre hombres y mujeres parece que una inmoralidad. Eso es el tema del cuento de Juan Bosch en los años 30.
ese tema, cómo una mujer es abusada, maltratada, cómo hay un crimen, porque la mujer no se comporta como una esclava. Y lo peor, está el niño en ese cuento, que es un final abierto para quien lo quiera leer. Y es muy interesante porque ese niño queda como un testigo de todo aquello. Y uno se queda preguntando cuando lee el cuento de la mujer, ¿qué pasará con ese niño? Si ese es el ejemplo en que hombre y mujer no viven en una relación de respeto, de armonía, de paz, de dignidad, el uno con la otra, sino que hay violencia, abuso, desigualdad, atropello. ¿Cómo se formará ese niño? ¿Cómo será ese niño cuando adulto? Ese es el tema del cuento de la mujer. Y los paisajes de la línea noroeste que él había visto de niño, cuando iba con su papá a vender productos a unas señoras que le compraban los productos allá. Todo eso le apareció en un trance de artista a Juan Bosch. Solo se dio cuenta cuando ya lo había terminado. Y así fue la cuentística. Luis Pié, Los Amos, En un bohío, Dos amigos, Un niño. Toda la cuentística de Juan Bosch. La mancha indeleble, que ya se decía, Rumbo al puerto de origen. Toda la cuentística trata fundamentalmente sobre el drama social, la tragedia social y el drama humano. ¿Qué es el ser humano? ¿Cuál es la lucha interna de un ser humano? ¿Para qué un ser humano viene a la vida? ¿Cuál es la lucha que un ser humano da por aquello que ama? ¿Cómo se defiende de aquello que lo humilla, que lo sacude, que lo indigna? Incluso hasta llegar a veces a la maldad. Todo eso está pintado. Lo que él hace es una cosa muy interesante, porque él dice, hasta ese momento, en República Dominicana y en general en América Latina, el hombre y la mujer del pueblo no aparecían, solo aparecían de manera alegórica, como cosas decorativas, los bohíos, las casuchas, el campo, como una cosa romántica. Juan Bosch al hombre y a la mujer del pueblo, es decir, del campo, le da la estatura de personaje y a su drama existencial le da la categoría de argumento de la obra literaria. Por eso, desde ese momento, Juan Bosch no hace sino estar reivindicando permanentemente al hombre y a la mujer dominicana. Cuando tomas el ejemplo de 1962, cuando tomas el ejemplo de cómo Juan Bosch condujo políticamente la revolución del 65, claramente con el liderazgo también de Francisco Alberto Camaño, cuando tomas la construcción de lo que va a ser en 1990 la victoria política electoral en el Partido de la Liberación Dominicana, cuando tú ves toda esa trayectoria, tú puedes decir, Juan Bosch demostró que se puede hacer política, que se pueden ganar elecciones, que se pueden hacer guerras contra los poderes más grandes sin perderle el respeto al pueblo y sin hacer que el pueblo se envilezca, ni se humille, ni pierda su dignidad, sino todo lo contrario, el pueblo asuma un proceso, una lucha armada, electoral, política, como su propia lucha, como una lucha por su dignidad y por sus derechos. Entonces la pregunta es, ¿se hace política así en República Dominicana? ¿O se habla permanentemente del pueblo como un ente amorfo, pasivo, discapacitado, que necesita siempre un salvador que le va a decir para dónde ir y qué hacer, recibiendo órdenes? Y que entonces todo vale, pagar, comprar, dar, maltratar el erario, destruir las instituciones, destruir la legalidad. Juan Bosch demostró que se puede hacer todo lo contrario. Y por eso Juan Bosch, pasan y pasan los años. Y fíjate que casi no hay monumentos de Juan Bosch. Casi no hay monumentos en este país. Y sin embargo su ejemplo crece y crece y crece. Crece no solamente por su grandeza individual, crece porque lo que él logró demostrar sigue siendo una necesidad y cada vez es una necesidad más grande. Y no habrá, como él dijo, democracia en este país, y no habrá desarrollo en este país, y no habrá progreso real, mientras este pueblo, sus hombres y mujeres, no tengan acceso a la riqueza,
mientras no tengan garantizados sus derechos, mientras no tenga garantizada su dignidad y la política, las instituciones y el Estado les sirvan y les protejan. Edificios más grandes que las torres de Nueva York o las de Dubái. Y este país seguirá siendo un país donde la mayoría simplemente estará tratando de sobrevivir. Y todavía seguirán, como hace muy pocas semanas, gente ahogándose en el mar, tratándose de ir en yola. Todo eso es la denuncia de que el sueño de Juan Bosch está incumplido y que su forma de luchar por este país todavía está pendiente de ser asumida, que en el fondo es la forma de Luperón, es la forma de las Mirabal, es la forma de Manolo, de Camaño, de los Trinitarios, de Juan Pablo Duarte, servir y no ser servidos.